a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Isabel Stenbock. Ella fue una condesa sueca que fue una de las damas de compañía de la reina consorte de Suecia, Ulrika Leonor de Dinamarca, estando ambas mujeres muy unidas, tanto que fallecieron con poco tiempo de diferencia, surgiéndose una extraña leyenda sobre la agonía y la muerte de ambas amigas, que intentó ser ocultada por la corona sueca. Espero que os guste esta biografía. María Isabel Stenbock nació en el año 1640 en algún punto del reino de Suecia. Fue hija del conde Federico Stenbock y de la esposa de este, Catalina de la Gardie. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo María Isabel la tercera de sus vástagos. La niña descendía de una familia bien posicionada dentro de la sociedad sueca. Por ambas vías descendía de importantes cortesanos, militares y funcionarios suecos, descendiendo así la nobleza sueca. Es más, su padre llegó a ejercer como presidente del Tribunal de Apelación, aparte de alcanzar el cargo de oficial dentro de la milicia sueca. María Isabel acabaría siendo casada en el año 1665, a los 25 años de edad, con el conde y funcionario sueco Axel Axelsson Lillie, quien fue nombrado al año siguiente como gobernador de los condados de Estocolmo y de Uppsala. La novia recibiría por su casamiento el castillo de Lövstad, que se convertiría en una de las residencias oficiales del matrimonio. Ante la buena posición que tenía el matrimonio dentro de la corte sueca, María Isabel fue elegida para ser una de las damas de compañía de la nueva reina consorte de Suecia, Ulrika Leonor de Dinamarca, quien se acababa de casar con el rey Carlos XI de Suecia. La condesa pronto se convirtió en la dama favorita de la reina Ulrika Leonor. Ella formaría parte del círculo más cercano de dicha reina, acompañando a su señora en todo momento, convirtiéndose en su confidente y una persona muy especial para ella, compartiendo así ambas mujeres muchos momentos juntas. Incluso María Isabel acompañó a su señora en sus peores momentos, como por ejemplo cuando Ulrika Leonor mantenía una serie de discusiones con su suegra, la reina viuda Eduviges Leonor de Holstein-Gottorp, debido a que suegra y nuera mantenían una pésima relación que incluso llegó a afectar al matrimonio de los monarcas, debido a que el rey Carlos XI dependía mucho de su madre. María Isabel sería conocida en la corte sueca no solo por su buena relación con la reina, sino por ser una mujer virtuosa, generosa y piadosa, llegando a hacer importantes donaciones a la iglesia, destacando el importante donativo que hizo a la iglesia de Kingstad, en la provincia sueca de Östergötland, la cual reconocería como patronos a los descendientes de la condesa. María Isabel llegó a tener 3 hijos con su marido. En el año 1666 nació un niño llamado Axel Johan, quien llegaría a desempeñar una carrera militar. Posteriormente nació una niña llamada Catalina Leonor, quien se casó con un funcionario sueco, y en el año 1677 nació Cristina Beata, quien se casó en 2 ocasiones con destacados funcionarios y militares suecos. La buena relación y la cercanía que mantenía con su señora la reina darían origen a una leyenda que intentó ser ocultada por la corona sueca. Según cuenta esta leyenda, mientras la reina Ulrika Leonor
agonizaba en su lecho de muerte en el palacio de Karlberg a causa de su problema de salud, María Isabel se encontraba también muy enferma en su residencia de Estocolmo. En la misma noche en la que falleció la reina, la condesa llegó al palacio de Karlberg en un carruaje bastante lúgubre, y pese a que estaba prohibido que cualquier miembro de la corte se acercase a los restos mortales de la reina, el oficial de guardia que custodiaba la habitación donde yacía el cuerpo de Ulrica Leonor permitió a María Isabel el poder entrar para despedirse de su amiga en soledad. Pasados unos cuantos minutos, dicho oficial se empezó a impacientar porque la condesa no abandonaba la estancia, así que antes de abrir la puerta decidió echar un ojo por la cerradura de la misma, pudiendo observar a ambas mujeres charlando al lado de la ventana de la habitación, algo que era imposible, ya que la reina había fallecido hace unas horas. El oficial quedaría muy impactado con aquella imagen y acto seguido empezó a toser sangre, limpiándose así con un pañuelo, y tras terminar volvería a mirar por la cerradura, pero para entonces ambas mujeres habían desaparecido, así que cuando entró en la habitación tan solo se encontraba allí el cadáver de la reina, además de que tanto la condesa como su extraño carruaje habían desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el oficial declaró lo que había visto, se empezó a investigar este asunto. Incluso acudieron algunos cortesanos hasta la residencia de María Isabel, pero las personas que acompañaron en todo momento a la moribunda condesa aseguraron que ésta llevaba días sin poder levantarse en la cama ante la debilidad que sufría, siendo imposible de que hubiese acudido en plena noche a visitar a su amiga la reina. Tras estas declaraciones, la corona sueca se negó a seguir investigando este caso y decidieron ocultarlo, convirtiéndose así en un gran secreto del que nadie hablaba, ya que estaría prohibido dentro de la corte el hablar sobre este asunto. Finalmente, María Isabel acabaría falleciendo un mes después que su señora la reina, muriendo el 9 de septiembre de 1693. El oficial que contempló aquella fantasmagórica escena también acabaría falleciendo poco después que la condesa, ya que enfermó de gravedad tras haber tenido aquella visión que le marcaría bastante. No hay mucho más que decir sobre María Isabel. Ella no solo fue una dama de compañía más de la reina Ulrica Leonor, sino que fue una de sus amigas más cercanas y su confidente, acompañándola así en todo momento, incluso en los momentos más complicados para su señora, convirtiéndose en uno de sus grandes apoyos. Aquella gran amistad daría origen a una leyenda que tal vez solamente fuese fruto de la imaginación, o tal vez no, compartiendo así una amistad que iría más allá de la vida y que las unió incluso durante la muerte. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Isabel Steenbock. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otras leyendas relacionadas con la muerte de algún miembro de cualquier familia real. Y con esto me despido. Hasta la próxima.